ciudadanos que si carecen de vías para migrar legalmente a Estados Unidos, entonces no vengan en lo absoluto. Y agregó que las personas que partían de esas naciones representaban más de la mitad de todos los migrantes sin documentos que fueron detenidos en la frontera sur durante el 2017 y que si bien el flujo desde El Salvador ha disminuido, los arribos desde Honduras se incrementaron en 61% y desde Guatemala en 75%. Pocas horas después del discurso xenófobo de Pence, desde San Pedro Sula, en Honduras, cientos de personas iniciaron la caminata migrante con la intención de llegar a los Estados Unidos. Cruzarán la Centroamérica, que durante siglos ha sido devastada por el saqueo y la colonización y la violencia de coronas derrotadas y por ahora vigorosos imperios, con heridas tan recientes además como el golpe de Estado contra Zelaya, que no fue reconocido como tal hasta que la propia Hillary Clinton, su arquitecta, confesó lo que calificó como otra decisión difícil, la de derrocar al presidente legítimo de un país. Sobre la caravana de migrantes se pronunció también Manuel Zelaya y esto fue vía Twitter. Él dijo: Estados Unidos legal y moralmente está obligado a dar asilo a emigrantes por el estado de terror y muerte provocado por la violencia militar, fraude, privatizaciones y crimen organizado de la dictadura de Juan Orlando Hernández, que ellos sostienen y apoyan. Itzana Ollantaya escribía: la migración de hondureños hacia los Estados Unidos es tan antigua como el intervencionismo norteamericano en este país. Dicha migración recrudeció durante el vigente sistema neoliberal, llegando a catalogarse incluso como silenciosas estampidas humanas permanentes. Pero esta dolorosa migración no escandalizaba porque era y es una industria que beneficiaba al sistema financiero internacional no solo por las remesas económicas, sino también por las millonarias sumas que mueven los coyotes y la corrupción en las fronteras. Cuando los migrantes van en caravana no pagan los millones de dólares a los coyotes, tampoco a los agentes de migración en las fronteras. Los gobiernos de Guatemala y México habían lanzado señales de hostilidades contra esta movilización. Jimmy Morales dijo que el ingreso masivo de los miles de migrantes hondureños es un riesgo para el país y sus habitantes, mientras que el gobierno de México envió un contingente de cientos de policías a su frontera sur. 3 días después del inicio de esta marcha, el presidente hondureño se vio presionado y tuvo que ofrecer una conferencia de prensa en la que pidió a los hondureños migrantes que no se prestaran para juegos políticos. Ya para entonces los migrantes hondureños habían llegado a Guatemala. En un primer momento se encontraron con un cordón de la policía guatemalteca, pero los agentes les permitieron seguir su camino al verse superados en número. Sin embargo, el líder social hondureño, Bartolo Fuentes, fue arrestado y expulsado de ese país tras ser ingresado por la fuerza a una patrulla por parte de agentes policiales durante la caravana. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala emitió un comunicado en el que decía que era preocupante la vulnerable situación de más de 3.000 migrantes que se desplazan desde Honduras hacia el norte del continente americano. Y también este comunicado fue firmado por Guatemala y por la oficina de Honduras y de México. Contrario, por ejemplo, a lo que ocurre con la exposición mediática en el caso de la movilidad humana venezolana, el número que se presenta en los medios de comunicación de estos migrantes lo disminuyen para restarle potencia a la movilización. Entonces dicen que son de 1.000 a 1.300 migrantes los que se están movilizando. Casi al mismo tiempo, con los migrantes ya en Guatemala, Trump tuiteaba desde Washington: Estados Unidos ha informado enérgicamente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni más ayuda a Honduras con efecto inmediato. También el magnate dijo que su administración había informado a Honduras, a Guatemala y a El Salvador
que si permiten que sus ciudadanos u otros viajen a través de sus fronteras hasta los Estados Unidos con la intención de entrar ilegalmente en Estados Unidos, todos los fondos de ayuda serán suspendidos inmediatamente. Para el día 17 de septiembre, los primeros migrantes llegaban a la frontera de Guatemala y de Chiapas. Las autoridades de México habían advertido que toda persona que deseara ingresar al territorio de ese país debía contar con los documentos de viaje y una visa concedida por el gobierno de México por medio de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que sí podría ingresar al país y moverse con plena libertad por el tiempo de vigencia de esa visa. Al mismo tiempo, entonces partía desde Honduras una segunda caravana, ¿no? El día 18 el gobierno de México emitió un comunicado informando que había solicitado a la ONU su intervención para que acompañara la atención de posibles solicitantes de refugio que pudieran presentarse en la frontera sur de México e insistía que el tránsito de personas se iba a restringir solamente para aquellos que cumplieran con los requisitos legales de migración. Donald Trump, en una verdadera crisis neurótica, dijo que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador están haciendo poco para detener este gran flujo de gente, incluyendo a muchos criminales. Y reiteró que además de suspender los fondos de ayuda, estaba dispuesto a movilizar las tropas a la frontera. Este hombre se volvió loco. Y entre tanto, Mike Pompeo llegaba de su viaje, que fue a Arabia Saudita, donde después de pedir supuestamente explicaciones sobre el caso de Khashoggi, el periodista saudí asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, pues recibió $100 millones. Si bien el pago había sido negociado hace algunos meses y está relacionado con las acciones militares que lleva adelante Estados Unidos en Siria, pues la elección del momento generó numerosas sospechas. Un funcionario estadounidense, de hecho, le dijo al periódico The New York Times que la elección del momento no era ninguna coincidencia. Mientras la porofobia de Trump con los migrantes tenía la Casa Blanca en llamas, Mike Pompeo viajaba a Panamá para hablar de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal. La gran mayoría de los flujos migratorios en la actualidad son producto de las estampidas que generan los conflictos imperiales y el capitalismo. Incluso la movilidad humana venezolana es generada por la guerra no convencional liderada desde Washington y que implica también la exacerbación de los peores rasgos del capitalismo para atacar a la población. Estados Unidos tiene años enfrentando el tema de la movilidad humana como si se tratara de narcotráfico y terrorismo, es decir, los dos flagelos que sostienen en lo económico y en lo político la hegemonía del imperio estadounidense en este planeta, el narcotráfico y el terrorismo. Por supuesto, no ahorraron en esfuerzos para atacar a Venezuela y a Nicaragua, porque como se ironiza desde el especulador precoz, lo democrático no es lo que decidan los pueblos, sino lo que se apruebe en Washington. Tras la reunión en Panamá, el secretario de Estado viajó a México, donde se reunió con el presidente saliente Enrique Peña Nieto y su canciller. Marcelo Luis Ebrard, el canciller designado, también conversó con el secretario de Estado, pero la perspectiva del nuevo gobierno mexicano es de protección a la migración y no de combate a la migración. Eso marca una diferencia. El interés humanitario de Trump es espeso como el petróleo. La sangre de sus venas es combustible fósil y no haya espacio en la migración centroamericana, la que criminaliza y amenaza con el fuego y la furia de las armas. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.